TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén sintonizando a través de 9TV. Y bueno, pues les recordamos que el Colegio de San Luis sigue trabajando a sana distancia. Cualquier duda, cualquier asunto que necesiten tratar, pueden hacer una cita. Están ahí todas las direcciones y datos de contacto en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra página web. Soy Lidia Juárez y le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy vamos a tener un programa súper interesante porque resulta que vamos a platicar con investigadoras que, bueno, pues están trabajando un proyecto que recientemente resultó ganador en este certamen que en el Centro Histórico, que el Consejo Consultivo del Centro Histórico convocó. Y bueno, ya platicaremos con ellas. Primero las presento y luego les doy un poquito más de datos al respecto. Así que saludo a la doctora Paola Garnica, quien es investigadora del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Hola Lidia, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también nos acompaña Greta Alvarado. Ella es estudiante del doctorado en estudios antropológicos también aquí en el Colegio de San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por invitarnos, Lidia. Pues ahora déjenme pongo mis lentes porque tengo que leerles así como que todo el dato exacto para no meter la pata. Y resulta que ellas fueron ganadoras en el programa de becas Rafael Montejano y Aguiñaga, al que convocó precisamente el Consejo Consultivo del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Y su proyecto se denomina La Diáspora del Dragón, masones y comerciantes chinos en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Más o menos abarca a partir de 1925 al 2021, pero ya nos irán contando ellas. Y justo sobre esto pregunto primero a Paola Garnica. Paola, cuéntanos de qué va el proyecto y cómo es que se les ocurre. Sí, bueno, el proyecto, pues el objetivo principal del proyecto es investigar acerca de los migrantes chinos que se asentaron en la capital de San Luis Potosí a partir de 1925. Con un enfoque particular en un planteamiento historiográfico que se basa en la comparsa entre fotografía y memoria histórica. Es decir, que nuestras fuentes principales para reconstruir la experiencia de los migrantes chinos desde 1925 serán las imágenes, ¿no? Y también los testimonios alrededor de estas imágenes, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo. La relevancia de la investigación y también un poco lo que explica el por qué nos aventamos a hacer esto junto con Greta es primero porque el recibimiento de los chinos en San Luis fue particular. A comparación de otras ciudades donde hay barrios chinos, ¿no? Como por ejemplo en la Ciudad de México y en otras ciudades del mundo, ¿no? Los barrios chinos pues son muy conocidos. En San Luis no hay barrios chinos, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras cuestiones que nos llamó la atención. La otra es que también hay una historia de discriminación y xenofobia en México contra la migración china, ¿no? Hubo persecución a principios del siglo XX, ¿no? Hubo una masacre en Torreón en 1911 donde 330 migrantes chinos pues les quitaron la vida más bien, ¿no? Y a raíz de eso también ha habido muchas campañas, xenofóbicas contra la migración china, había carteles y así, ¿no? Entonces esa es otra, y la otra es que también el presidente de México anunció la intención de ofrecer disculpas a diversos grupos que fueron agraviados en nuestro país, entre ellos pues están los migrantes chinos, esto parece ser que se va a hacer el mes que entra, ¿no? Y la última que tiene mucho que ver con el COVID, porque el COVID-19 vino de China, ¿verdad? Se atrasó al principio en los discursos de los noticieros y eso en China, entonces también empezó a haber mucha discriminación también contra personas que mostraban rasgos asiáticos, ¿no? Entonces nos parece que es un tema que está ahí, que además hay
muchas personalidades de San Luis Potosí se han destacado, ¿no? A periodistas, comerciantes, empresarios, que están en San Luis, que han construido cultura y han construido pues sociedad, ¿no? Y así forma parte ya, que forma parte ya de la vida de la ciudad de San Luis, ¿no? Del centro histórico, el Café Uruapan, por ejemplo, ¿no? Que es muy famoso, etcétera. Entonces, pues al saber todo esto, ¿no? Al empezar a indagar un poquito en esto, nos interesó mucho ir a hablar con estas familias. Yo también he de decir que mi región de expertise no es precisamente Asia y ahí ha tenido un poco que ver Greta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si Greta también tenga algo que agregar por ahí, porque realmente pues ella nos motivó bastante en esta parte, ¿no? ¿Qué sabías tú, Greta? Cuéntanos, ¿qué sabías? Greta, les recuerdo, es alumna del doctorado en estudios antropológicos y bueno, van a imprimirle más que esta revisión histórica que sí tiene pues esos elementos, también le van a imprimir una mirada antropológica porque ambas pues están en esta línea de investigación, en esta línea de estudios. Cuéntanos qué sabías y qué más nos puedes decir de este proyecto inicialmente. Sí, Lidia, mira, justo lo que dijo ahorita Paola es el punto clave de esta investigación. Ya se habían hecho trabajos así exhaustivos de una revisión en los registros de cuántos chinos entraron, por dónde entraron, el número, pero no se había hecho ir con las familias, platicar con ellas, ver si tenían fotografías, qué opinaban ellos, ¿no? Porque ellos no están tan alejados de estas investigaciones. De hecho, por ejemplo, nos han comentado en las entrevistas, sí, es que yo he visto que hay tesis de esto, o hubo exposiciones, y ese no era mi abuelo. Nadie vino a preguntarme, y esa fotografía no es de mí, de mi abuelo. Hay datos que... ¿Cómo empezamos con este tema? Pues muy fácil, con un compañero propio del colegio, León García Lam, preguntan, Lam es su apellido, es chino, es que vinieron por Tampico. El bar Tampico que ves ahí, súper conocido en la zona centro, lo fundó mi abuelo. Y entonces preguntando, ahora sí con gente súper conocida y temas coloquiales de mi tía, ¿no? Maestra de la Universidad Autónoma. Greta, pero sí, ellos eran estuvieron conmigo en el colegio inglés, pero hay muchos, y tú los conoces. Yo no, sí, mira, Wong, estuvieron contigo en el colegio. Ya empezaron a salir muchísimos apellidos. Y luego resultó también que todos, al final de cuentas, eran familias conocidas. Entonces de ahí, pues fue como empezar a tocar puertas. Empezó, bueno, también Paola empezó. ¿Quiénes eran estas familias? Primero, identificar los apellidos, ¿no? Pat, Wong, Lechón, que está castellanizado, Lichong, Woñiz, Lam, por mencionar así algunos, y entonces nos empezaron a sacar fotografías de las familias, de cuando llegaron, fichas de extranjería como la que tiene Paola, a que fue, se asentaron en el centro histórico, el Uruapan, Paola, el Café Selecto, y tiendas que ya ahorita ya no se encuentran, pero por ejemplo ellos habitaban en la Lóndiga, tenemos las direcciones, entonces todo era ahí centro histórico. Y ahí nos fue saliendo, por ejemplo, que de las mismas familias o relatos, oye, es que no eran masones, no tenían arriba del bar Tampico un lugar donde se juntaban y que tenían las descripciones, ¿no? Que una calavera y que tenían ellos. Yo no lo sé, vamos a empezar a investigar. Justo también, ya sabes, preguntando si llega a Roma, una persona que está encargada de la logia nos dijo sí, hay un taller que está conformado de chinos que se llama Chikuntong, y nosotros, bueno, me dice, mira, aquí tengo una hoja que está con caracteres chinos, si eres capaz de traducirla, te doy entrada. Y ahí nosotros la pudimos traducir, ¿no? Entonces también esa parte. Ya les estaré preguntando en los siguientes bloques, pues otros detalles de qué perspectiva o qué nos vamos a encontrar o qué esperan ustedes encontrar
Pero bueno, toda esta recreación que nos hacen y las menciones, ¿no? Que yo pensaría también que, pues a lo mejor, si es en 1925, el año en el que van a partir, pues todavía hay muchísimas personas que deben recordar, tener mucha evidencia muy viva, muy rica, porque me imagino, por ejemplo, en la edad de mi abuela nació en el 32 y está vivita, coleando y sana, entonces nos cuenta un montón de cosas de su época y qué bueno que se ocupen de esta información, de este rescate de datos, de familias, de contarnos esta parte de la historia pues del viejo San Luis, pero que todavía está muy vigente y muy presente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas del día de hoy, Greta Alvarado y Paola Garnica, ambas sobre este tema, esta investigación que van a desarrollar como parte del programa de becas Rafael Montejano y Aguiñaga, al que convocó este Consejo Consultivo del Centro Histórico en San Luis Potosí y que, por cierto, hubo varios ganadores del Colegio de San Luis, además de quienes ya he mencionado. También estuvo como reconocido por el proyecto que ha presentado José Antonio Motilla, quien es egresado de la maestría en Historia, Claudia Teresa Gasca, también egresada de la maestría en Antropología Social, y bueno, pues ya le estaremos contando también en posteriores ocasiones sobre estos proyectos. Hacemos la pausa y regresamos. Les recuerdo que nuestras vías de comunicaciones a través de las redes sociales, particularmente nos gusta recibir sus mensajes en Facebook. Continuamos. La República Popular China ha jugado un papel relevante en México. No solo se ha convertido en el segundo socio comercial de México desde 2003, sino que ha incrementado su presencia en términos económicos, políticos y culturales, entre muchos otros ámbitos. Este desplazamiento se generó tras los acontecimientos bélicos que surgieron a través del derrocamiento de la dinastía Qing. Fue hasta 1925 que los primeros pobladores chinos llegaron a la Ciudad de México y San Luis Potosí. La mayor parte de ellos emigraban de lugares como Mexicali y Tijuana, tras la detonación de los movimientos revolucionarios en el norte del país. Varios de ellos adoptaron una cultura masónica. Fueron parte de la Logia del Potosí, la cual en la actualidad tiene un taller formado por migrantes chinos. El Colegio de San Luis realiza el proyecto llamado La Diáspora del Dragón, encabezado por la doctora Paola Garnica y maestra Greta Alvarado, donde se investigan los elementos antropológicos relacionados con este flujo migratorio con el objetivo de generar una memoria histórica. Estamos de regreso y vamos a continuar platicando con nuestras invitadas. Yo quisiera preguntarle a Greta Alvarado, ¿por qué se llama la Diáspora del Dragón, masones y comerciantes chinos en el Centro Histórico de San Luis Potosí? Bueno, lo de masones se lo pregunto ahorita a Paola, pero por lo pronto iniciamos. ¿Qué es una diáspora y qué significa la Diáspora del Dragón? Claro, de diáspora, apoyándonos en autores pero Apadurae, que dicen que siempre va a haber una motivación de emigrar cuando hay situaciones intolerables en tu lugar de origen. Entonces, teniendo este parámetro, vamos a ver por qué salieron de China, prácticamente todo de la región de Cantón. Todos los que vamos a hallar aquí en San Luis son de cantoneses. Entonces, empezamos a revisar todo, histórico, y pues se dan diáspora por dos eventos, principalmente. Uno que se da en 1911, que se quiere derrocar a la dinastía Qing, que estaba en China. Ellos buscan, ya querían como modernizar, por decirlo de alguna manera, eso, ya no querían una dinastía, y empieza a haber guerras, que es la guerra de 1911. Todos los empiezan a acorralar, se quedan en Cantón. Ese es como una primera motivo, porque empiezan a salir de ahí. Quedan acorralados y empiezan. Después se da una segunda oleada, que se puede dar, digamos, desde un poquito más, 1920, donde empieza ya a ver esos procesos entre nacionalistas y comunistas.
todos los que también van a llegar aquí van a ser miembros del Kuomintang, que son miembros que eran activistas y que estaban luchando para obtener un nacionalismo. Entonces, son esta segunda oleada. Entonces, estos dos causas históricas, por eso decidimos llamarle que era una diáspora. Muy bien, gracias. Diáspora es el conjunto de comunidades de un mismo origen o una misma condición establecidas en distintos países, y de ahí ya la explicación que nos ha compartido Greta. Paola, cuéntanos, masones y comerciantes. Bueno, lo de comerciantes ahorita ya nos has adelantado un poco, pero ¿realmente eran masones? Bueno, primero contextualizarnos un poco qué son los masones. Sí, sí, antes de eso también quería añadir un poco con lo de la diáspora. Y diáspora es un concepto que se refiere a la dispersión por el mundo de grupos humanos, como lo has dicho, ¿no? Pero viene del griego que diáspora, que significa dispersión, ¿no? Entonces implica el desplazamiento masivo de grupos de personas de su lugar de origen hacia otros destinos que les ofrezcan condiciones materiales, institucionales, estructurales para hacer sus vidas y desarrollarse en otro lado, ¿no? Entonces hay muchos tipos de diáspora, ¿no? Hay una diáspora mexicana en Estados Unidos, por ejemplo, una salvadoreña también, ¿no? En Canadá, así, ¿no? Entonces hay como grupos de personas así, entonces eso. Y lo del dragón, pues el dragón es un simbolismo muy fuerte en China, ¿no? Entonces, la diáspora del dragón pues se refiere a ese grupo en particular, ¿no? Que simboliza el dragón, ¿no? Sobre los masones, esa sí fue una gran sorpresa para nosotros, como decía Greta en la otra sección, porque, bueno, la masonería o francmasonería es una institución universal, iniciática, es filosófica y ética, y la integran personas que trabajan, bueno, ese es como lo que ellos dicen, ¿no? Que trabajan por el bien de la humanidad, ¿no? Su estructura se basa en un sistema pues educativo y simbólico y se lleva a cabo a través de un proceso de perfeccionamiento personal. Ellos creen creo que es el gran arquitecto de la humanidad, que es una figura que representa a todos los dioses de todas las humanidades, ¿no? Ellos no, o sea, no son religiosos en ese sentido, no son de una religión en particular u otra, sino que son personas que se han juntado y se han organizado para buscar, pues, pues de alguna manera el significado de la vida, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Entonces ellos tienen grados y se organizan por grados, ¿no? Y también se organizan por logias. Las logias son pequeños grupos locales, ¿no? Porque esta es una organización muy, muy grande, ¿no? Es mundial, ¿no? Hay en Inglaterra, hay en Estados Unidos, hay aquí, ¿no? Entonces, las logias, pues representan, pues la rama local de los masones. Y aquí en San Luis Potosí se encuentra la logia de San Luis, ¿verdad? Se llama la logia, no, la logia del Potosí, perdón. Se llama la logia del Potosí. Y dentro de esa logia, pues nos encontramos con este taller que se llama, perdón, se me olvida el nombre porque no es en mi idioma, es Chikuntong. Es un taller que se llama Chikuntong y y es un taller formado por chinos, ¿no? Por migrantes chinos, ¿no? Esta cuestión, o sea, este vínculo con la masonería para mí fue muy nuevo. Yo no me podía imaginar este tipo de relación y también la pregunta surge entonces de cómo entonces esta organización, los masones, tuvieron un papel en la integración de los migrantes chinos en San Luis Potosí, ¿no? ¿Cómo fue este papel? ¿De qué forma? ¿Por qué, verdad? ¿Y por qué en San Luis? Cuando había también pues había pues esta actitud xenofóbica en México en general, ¿no? O sea, ¿cómo es que se dio eso aquí en San Luis? Si la masonería o esta búsqueda filosófica quizás también tuvo algo que ver, ¿no? Entonces, también por eso es este objetivo, ¿no? También está en el título esa parte, ¿no? De los masones, ¿no? Los comerciantes, bueno, los comerciantes eso es un poco más conocido por todos, ¿verdad? Porque sabemos que los chinos son grandes comerciantes, ¿no? En todos lados tienen restaurantes, cafés, panaderías, bares, ¿no? Y empresas también de otras cosas. Pero aquí en San Luis, en los primeros años, ¿no?
y los comercios más, pues comercios antiguos que tienen mucho tiempo, pues son el Café Selecto, el Café Uruapan, hay algunos bares, el Bar Tampico, ¿no? Es cantina, es bar, ¿no? Algunas panaderías, los restaurantes chinos también, ¿no? Que esos sí son muy populares, ¿no? Entre chinos y no chinos, ¿no? Sí, eso es ya como parte de la comida, pues cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido también, pues está ese vínculo, ¿no? Y está esa forma de integración de los migrantes chinos en San Luis. Por eso esas dos principales ramas, ¿no? Ustedes, bueno, con esta mirada desde la antropología seguramente irán descubriendo estas manifestaciones sociales y culturales de los chinos en San Luis Potosí. Cuéntanos un poco de esta fotografía que tienes atrás, Paola, que tienes como fondo, y si nos pueden ir adelantando algo de lo que ya han encontrado, cómo vivían, qué otros rasgos han ya detectado. Cuéntanos. Sí, bueno, esta fotografía es una reunión de despedida. Estaban despidiendo a ver si me ayudas, Greta, estaban despidiendo a Benjamín Wong, Aquí está ¿verdad? Joaquín Lee, que está en el centro. Está con Ujú. Juanita Lee, que tiene cargando un bebé, y justo en el centro. Es una despedida porque ya se van a China. Aquí al lado de ellos, esta pareja, de los que están en el centro, al lado izquierdo, que van a ver a una señora de lentes, de un señor. Bueno, ellos dos, por ejemplo, fueron los fundadores socios, bueno, después fueron socios, pero del Café Uruapan. De lo que no, miren, el Café Uruapan, por ejemplo, todo el mundo tiene esa idea que está por el Museo de Arte Contemporáneo. Realmente inició vendiendo café en un localito pequeñito por la calle que se llama Sevilla y Olmedo. Ahí empezaron a juntar dinero dos personas, diferentes a ellos dos, porque traían café de Uruapan y nada más vendían café y tostaban café. Después, entre ellos mismos se organizaban para pagar el viaje a otras personas que quisieran salir de China. De una de estas personas que llegaron, por ejemplo, está este señor que se llama Antonio Ang, y Carolina Chiu. Bueno, entonces él juntó dinero, empezó a trabajar y luego puso lo que es la tienda que conocemos ahorita, la tienda de abarrotes, licores y café de Uruapan. Café de Uruapan porque le compraba ahora sí que al que había sido su jefe, a quien lo había traído de ahí están ellos dos. Entonces para tener un poco de que conozcamos. De este lado, del lado izquierdo de la pantalla, se encuentra, por ejemplo, Dalia Wong, esta familia que es su papá Benjamín Wong, ¿ah? Que llegó aquí, bueno, a los 18 años, él nació, por ejemplo, en 1900, llegó de Cantón. Y él, por ejemplo, bueno, están aquí, por ejemplo, es otro tío de él, el que está el señor Wong de traje, una personaje femenino, y está otro señor, bueno, otro señor como de un chalequito para que se pueda observar mejor. Él era su tío, ¿no? Entonces venían como toda la familia. Esta es una parte, por ejemplo, de la comunidad china, pero sabemos que tenían reuniones, que se apoyaban, y por lo pronto lo que sabemos ahorita es que el Café Uruapan era así como el punto neurálgico de ayuda a todos los inmigrantes chinos. Ahí se les daba trabajo, se les daba hospedaje. Entonces ya de ahí, pues, decían, todos los que quisiéramos trabajar, sabíamos que podíamos ir ahí a pedir trabajo. Entonces es así como que sabemos que el Café Uruapan es así. También ahorita de los lugares, el Bar Tampico, antes de ser nada más Bar Tampico, yo creo que las personas se van a acordar que en la parte de abajo, en el sótano, que todavía está, era el Bar Tampico. En la parte de arriba era lo que se llamaba la ostionería, que dicen que el caldo ese de mantarraya, que todo el mundo, es así, lo que todo el mundo se acuerda, que los mariscos del caldo de mantarraya. Y en la parte de arriba era como la habitación, el lugar donde ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué más nos han contado de los cafés selecto? Tener en cuenta que los chinos no saben hacer pan como lo conocemos. Ellos lo aprendieron. Perdón, ahorita que regresemos a la pausa nos siguen contando un poco más, pero bueno, esta digamos la parte amable, la parte bonita el grupo, de cómo se ayudaban, de la solidaridad, del trabajo, porque son gente muy trabajadora, tienen como esta parte de su identidad. Pero bueno, también en San Luis tenemos algunos rasgos que no siempre nos hacen buena fama de cerrados, de no muy abiertos hacia otras experiencias
Y bueno, de eso ya nos platicarán porque, bueno, es parte del estudio antropológico que estarán realizando, ¿no? Y tienen ya algunos hallazgos en este sentido. Hacemos una pausa y regresamos. Les recuerdo que este programa lo puede ver usted los martes a través de 9 TV, pero los miércoles ya está en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis, a través de investigadoras del Programa de Estudios Literarios, organizó el cuarto Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura tradicional. Su primera temporada se denominó En el abril de su tiempo, toda la aldea murmura, del 26 al 30 de abril. El Congreso reunió ponentes de diversas instituciones de prestigio nacional e internacional como el Colegio de México, Universidad Autónoma de Barcelona, el Colegio de Michoacán, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras. Se trataron temas relacionados con las hechicerías, nahualismo, apariciones y duendes. El evento se convirtió, gracias a la participación de los investigadores que intervienen en él, en un espacio de referencia en los estudios del imaginario sobrenatural. Puedes revisar todas las sesiones de este congreso en nuestra página de Facebook en la sección de videos y también en la página web del evento. Estamos de regreso y estamos platicando sobre este proyecto de investigar la presencia de chinos, de población de origen chino en San Luis Potosí en las primeras décadas del siglo pasado, que fue cuando se hace este corte, digamos, este registro. Seguramente había chinos desde antes, pero bueno, a partir de este estudio que están proponiendo nuestras invitadas de hoy, se comenzará a indagar de 1925 a la fecha, su huella, su paso, su presencia. Decíamos un poco antes de ir al corte, Greta, sobre la parte pues amable que todavía nos es un cotidiana, ¿no? Quienes somos originarios aquí de la ciudad, pues ubicamos perfecto el Bar Tampico, el Café Uruapan, el Café Selecto. Nos decías también que dejaron su huella en el pan dulce que conocemos Claro, aquí en San Luis. claro. Por ejemplo, bueno, su pan es diferente, de arroz, pero cuando vinieron a trabajar, a partir aproximadamente a finales del siglo XIX, pues del XX, a trabajar en las vías férreas y en las minas, ellos llegan, cuando se les acaba el trabajo en las minas, ¿qué hacen? Aprenden a trabajar en los comedores, de estos como estadounidenses, y aprenden a hacer pan. Ahí, acá en Estados Unidos, es cuando inventan los biscuits, que nosotros. Entonces ponen estos negocios que a lo mejor tenemos nosotros como muy conocidos de venta de pan con café lechero. Entonces esos tenerlos en cuenta que son. Por ejemplo, el Café Selecto, que está ahí en la calle Hidalgo, que ahorita ya tienen 2 sucursales, por ejemplo, te venden en vitrina, que era así el típico café de chinos, en vitrina, los riquísimos panes ahí expuestos y tu café, ¿no? Que ahorita, ya después ellos le agregaron un menú pues mexicano, ¿no? Que chilaquiles en la mañana con el huevito y cosas así. Entonces es como una característica y un aporte de los chinos, ahora sí que en todo el mundo, pero que aquí también en San Luis se da. Y que siguen haciendo biscuits, ¿no? Ahí están. Paola, decía yo antes de la pausa también que, bueno, pues son muchas historias que seguramente van a ser sorprendentes, amigables, ejemplo de solidaridad, de hermandad, pero también tenemos una parte no tan agradable, no tan amable. Cuéntanos, ¿hubo ya algún dato que encontraran sobre estos actos xenofóbicos en donde, no necesariamente potosinos, pero bueno, pues sí de personas que poblaban en ese entonces San Luis Potosí y que hayan encontrado sobre esta llegada y convivencia con chinos en San Luis Potosí? Sí, bueno, no solo en San Luis, sino en México en general también, ¿no? También por eso, pues hay
hay toda una historia y precisamente por eso también el presidente pues quiere hacer esta iniciativa de pedir perdón, porque sí hay una historia documentada de xenofobia en todo México, ¿no? Y en San Luis en particular, bueno, a principios del siglo XX, pues la alta sociedad potosina se caracterizó por querer exaltar tradiciones españolas y francesas, ¿no? Ese era como el máximo, ¿no? Pero en 1926 se conformó, se llamaba el Subcomité Antichino en Cárdenas, en San Luis Potosí. Y entre sus objetivos se encontraban la prohibición de la inmigración china, eh, porque además la comunidad china había llegado a través de la vía férrea, ¿no? De la construcción de las vías férreas, ¿no? También querían organizar la expulsión de los chinos que vivían clandestinamente en México, ¿no? Bueno, en San Luis. También evitar los matrimonios interraciales, principalmente de mujer mexicana con chino, ¿no? Y también evitar la conformación de barrios chinos en las ciudades, ¿no? Bueno, una muestra de esta cuestión de los matrimonios interraciales la tenemos en una publicación de un señor que se apellidaba Espinosa, fueron dos, el ejemplo de Sonora se llamaba un libro, y el otro es el problema chino en México, ¿no? Y en uno de esos, en el ejemplo de Sonora, pues hay un dibujo de una señora con un niño y que dice abajo, ah, infeliz, creíste disfrutar de una vida barata al entregarte un chino y eres una esclava y el fruto de tu horror es un escupitajo de la naturaleza, ¿no? O sea, esas son manifestaciones escritas en un libro por un mexicano, ¿no? Entonces, claro, algo así es claramente xenofóbico, ¿no? En el 27 también la legislatura de San Luis Potosí apoyó una iniciativa de reforma a la Constitución Federal presentada por la legislatura de Sonora, en la que se proponían los mismos puntos que mencioné antes del subcomité antichino, y esto está documentado por González en un documento de 1997, esto lo investigó él, ¿no? Entonces sí hay una, o sea, sí hay una historia trágica que hay que visibilizar, ¿no? Y también porque precisamente ahí podemos encontrar pues las lógicas, ¿no? Nuestras lógicas, pues con esto del COVID, por ejemplo, de una historia de xenofobia, ¿no? No es nada más algo que se presenta de una manera espontánea, ¿no? Sino hay toda una lógica detrás y una construcción de cultura alrededor de eso, ¿verdad? Y es importante también hacer esto visible, ¿no? Porque también es parte de la historia. Greta, ¿qué otras cosas nos va a aportar esta mirada antropológica de la presencia de chinos en San Luis Potosí? Claro, mira, también, justo también de lo que dice Paola, que también San Luis se caracteriza porque fue de los pocos lugares que dieron apoyo a la comunidad china. Por otro lado, sí, hay esta dicotomía, ¿no? De sí, que se hacía publicidad, en los periódicos vamos a hallar este tipo de lenguaje, pero por otro lado, va a ser donde se les apoyó, y se les apoyó a través de la logia, en los lugares secretos, donde se darle esta oportunidad. De este tipo de logia, por ejemplo, hay en el norte de México, hay igual logias chinas, y a todo el mundo le sorprende porque las logias son totalmente occidentales, ¿no? No tienen nada que ver con Oriente, no son instituciones orientales. Entonces, bueno, ahí había, por ejemplo, va a haber de esta misma logia en Nuevo León, bueno, en todo el norte, que claro, se fueron viniendo para acá porque trabajaban a lo mejor en charcas, en las minas, y después dijeron en San Luis. Y en San Luis también dio cobijo a esa comunidad. ¿Qué más hallazgos? Pues mira, yo creo que ya cuando salgan ahora sí que las personas, los apellidos, todo, van a ver que hemos convivido con estos descendientes que son personas súper trabajadoras. Por ejemplo, han trabajado en El Sol, en el periódico El Sol, Benjamín Wong. Luego después de ahí se fue a La Jornada, periodista de la Guerra de Cuba, que fue a China a buscar a su tía, que había quedado ahí, que los mismos de las embajadas la trataron de buscar y la hallaron, ¿no? Por ejemplo, entonces todavía hay personas allá en China, que eso es en otra sección que también queremos lograr hacer. Entonces, bueno, son así como de los principales hallazgos. ¿Qué más? Que todos tienen fotografías, tienen anillos, tienen sellos, tienen velos, y que las familias con toda la confianza nos las han prestado para armar este acervo que va a ser parte del laboratorio de antropología.
y que va a estar resguardado en el Colegio de San Luis. Entonces nos han prestado ropa, vestidos con telas de seda que traían de China y que aquí los hacían confeccionados hasta los botoncitos. ¿Qué más? Mira, la Casa de Constitución, que todo mundo, la neogótica, o como dicen aquí, la casa de Brujita, ¿no? Como la conocemos, vivían ahí unas personas, pero ellos la adquirieron como de cuarta generación, ¿no? Entonces, que sepan que son cosas a lo mejor tan cercanas a nosotros, que es simplemente darles voz, que es lo que queremos realmente en este proyecto. Particularmente, Paola, en el centro histórico, ¿qué han encontrado? Porque, bueno, de eso se trataba justamente el proyecto que reconoce su trabajo, está, digamos, delimitado en el centro histórico. Estas becas las está auspiciando el Consejo Consultivo del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, que sabemos son un grupo de personas, de instituciones que están interesadas precisamente en rescatar esta investigación en esta parte de la ciudad. ¿Qué han encontrado y por qué precisamente en el centro histórico? Sí, bueno, el centro histórico, los comercios que hay en el centro histórico, que son muy icónicos, ¿no? De la ciudad, también representan puntos de entrada y de integración de los migrantes chinos, ¿no? A través de bueno, todos los comercios fueron establecidos por la estructura familiar, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Eso puede ser, bueno, no es nuestro hallazgo, ya porque ya ha habido estudios de migración china, pero podemos ver lo mismo aquí, ¿no? Que es a través de las familias, de comercios familiares, ¿no? Que se van integrando aquí ahí en el centro histórico, ¿no? Porque además el centro histórico, pues, en algún momento fue el punto principal económico, político de la ciudad, ¿no? Y ellos formaron parte de eso, ¿no? Entonces, fue estructura familiar. También sabemos que la mayoría de los descendientes chinos vinieron de una parte de China en particular. Realmente la región es Cantón, como una ciudad en específico sería Guangzhou, pero es que Guangzhou y Cantón es como... pero es la región realmente. Sí, Guangzhou es una de las ciudades que ha aparecido, ¿no? Entonces lo que también estamos intentando trazar es cómo fue la ruta particular, ¿no? Si salían de esta ciudad, salían por barco y llegaban a Manzanillo, y de Manzanillo se trasladaban a San Luis, ¿no? También queremos saber como por qué San Luis, ¿no? Hay una conexión familiar, era un primo, un sobrino, un hermano, ¿no? Que estaba ahí, que les decía, vente, te doy trabajo aquí, ¿no? Como pasa con muchos procesos migratorios también, ¿no? Pero queremos saber esa parte y apenas estamos trazando eso con varias familias. También sabemos que entre las familias de chinos están los Wong, están los Fat, entre ellos también se empezaron a tejer redes, ¿no? No sabemos, por ejemplo, si había una relación en China entre estas familias, lo dudamos, ¿no? Pero hay que averiguarlo, pero esa relación sí se teje aquí en San Luis, ¿no? Entonces estamos empezando a ver esos cruces, ¿no? También estamos empezando a recopilar documentos de este taller de la logia, y esa es la parte que todavía nos falta por indagar mucho más, ¿no? Pero ya empezamos a recopilar varios documentos, muchas imágenes, y tenemos también entrevistas grabadas con varias familias. Que esa es una parte muy rica de la investigación antropológica, porque tiene esta posibilidad de contacto humano, de recabar cosas muy tangibles, muy perceptibles, y bueno, nos platicarán también ya en este último bloque. Hacemos una pausa y regresamos.
regreso y continuamos charlando sobre esta presencia de la población china en el centro histórico de San Luis Potosí hacia 1925. Y bueno, pues que seguramente ya si usted tiene más o menos mi edad y es de San Luis Potosí, en los apellidos que nos daban al principio seguramente ya ubicó, es que yo conozco a fulanito, sultanita, en fin, que creo que nos es más familiar de lo que a veces creemos. Paola, cuéntanos, ¿cuáles son los resultados que se esperan de este proyecto de investigación? Sí, bueno, como mencionamos antes, uno de nuestras fuentes principales es el testimonio oral alrededor de las imágenes que las familias nos proveen, ¿no? Entonces, con esas imágenes queremos hacer un fotolibro donde se puedan exponer esas imágenes y los resultados de la investigación, ¿verdad? Alrededor de las mismas. Esa es una. La otra es con este material, tanto imágenes como documentos escritos en chino, que también necesitan ser traducidos, ¿no? Eh, todo ese material queremos ubicarlo y hacer un repositorio sobre mediación china en la biblioteca del Colegio de San Luis, con una previa curaduría del Laboratorio de Antropología Visual también del Colegio de San Luis, ¿no? Y queremos que eso se quede ahí para consulta pública. Ya tenemos los permisos de las familias, por supuesto, ¿verdad? Esto es muy importante. Y que se quede también como documento, o sea, la fotografía familiar como documento histórico, ¿no? No solo, la historia no es solo los documentos que produce el Estado, ¿no? Por ejemplo, sino la hacemos todos en la vida cotidiana y las fotos son una muy buena parte de la experiencia migratoria china, ¿no? Entonces queremos que eso esté ahí para consulta. Y como tercer resultado es propiciar, esto lo pensamos antes de que el presidente anunciara su iniciativa, ¿no? De un acto conciliatorio, pero nosotros también queremos propiciar un acto conciliatorio entre México y China en el Colegio de San Luis en algún momento, ya al final de la investigación, ¿no? Donde se puedan conocer, se pueda haber redes, pueda haber conectes y pueden también compartirse las experiencias, ¿no? Conocer a las familias, y pues haber un diálogo, ¿no? Un diálogo pues constructivo y positivo, ¿no? Hacia algo también, hacia una construcción de la historia un poco más positiva e inclusiva, ¿no? Entonces estos serían los tres principales resultados que esperamos de esta investigación, por lo cual también estamos muy, muy contentas con la beca, ¿no? Porque nos va a permitir pues hacer todo esto. Se necesitan recursos para pues escanear, para traducir, para ir con las familias, ir a las tumbas y a los espacios que ocuparon, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentas con eso. Esperemos que se logre todo. Qué bueno, ojalá que sí, ciertamente va a ser interesante, ¿no? Todo este trabajo que van a hacer ustedes, trabajo de campo, que van a hacer unas, me imagino, reconstrucciones etnográficas, no sé, creo que va a ser desde la perspectiva del Laboratorio de Antropología Visual, pues muy fácil a lo mejor para los usuarios comunes que no entendemos todo el trabajo que hay detrás, pero va a estar padre, seguramente. A mí ya se me antojó ver todas estas fotos y todo esto que se puede quedar ahí en el acervo del Colegio de San Luis. Greta Alvarado, cuéntanos un poco las historias, este trabajo que yo decía de contacto muy humano, de contacto con las familias que ya nos adelantabas. ¿Qué se han encontrado? ¿Alguna historia, alguna anécdota que nos puedas compartir? Lo que se ha podido recopilar, ¿no?, del acervo ha sido por esa confianza de las familias. Y todas, por lo general, vas a ver que son compañeras o que de toda la vida. Y este contacto, pues también es como que uno se acerca con esa confianza. Por ejemplo, de las primeras entrevistas que hicimos fue, sí, con Dalia Wong, pero sabíamos que justo su hermano había fallecido unos meses antes, Benjamín Wong. Entonces era así como que con todo el tacto del mundo, es alguien a quien quieres, ¿no? Que es cercano a ti, que la conoces de toda la vida, y era de, ¿me puedes platicar sobre su familia? O sea, de las fotos, de todo. Entonces así como que, la verdad estamos como que bien agradecidos con las familias por esa confianza. Otra también de que, por ejemplo, no saben que han sido conocidos de toda la vida. Por ejemplo, mi tía Esperanza y mi papá me han ayudado como que a contactar a las familias, ¿no? Ellos, por ejemplo, no saben en primer momento que eran de origen chino. Yo, papá, ¿conoces a alguien que se apellida no sé qué Fat? Papá, sí, pero ellos no son chinos. Él fue mi compañero en el colegio inglés y en la prepa de la universidad, y luego trabajamos juntos en no sé qué. Y yo, papá, Fat es chino.
Ay, sí, pero sí es cierto. Entonces, como que esas anécdotas, o también, por ejemplo, lo que nos decías de Lechón, esos apellidos, ¿no? La señora, no, pues es que no sé quién eres, ¿cómo te voy a prestar este material? Y yo, bueno, pues, no sé, soy hija de tal, ¿no? Ah, bueno, sí, ya veo que sí, sí, y que hasta he descubierto yo, por ejemplo, cosas de mi misma familia. Ella, por ejemplo, me dice, ah, tu abuelo me dio clases en la universidad, llegaba en el traje tal, con su bicicleta en la escuela de física. Entonces ha sido como de ida y vuelta, de que yo estoy buscando de su familia, estamos investigando sus fotos y todo, y ellos también me han devuelto anécdotas hasta de mi propia familia. Entonces ha sido como un trabajo bonito. Ya casi para despedirnos, Paola, cuéntanos tú con qué te has topado, qué has encontrado, alguna de estas historias, quizá a lo mejor hasta chuscas o muy humanas, algo que nos compartas. Sí, bueno, pues me parece que sobre todo los espacios, ¿no? O sea, lo que genera, lo que hay detrás de un espacio. Cuando fuimos al Bar Tampico, por ejemplo, que ahí entrevistamos a León García Lam, por cierto, que ha sido muy amable también en contarnos, ¿no? Y además, León, pues es un compañero también, ¿no? Él es académico y claro, uno habla en pues en ese espacio nomás, ¿no? Pero cuando ya le preguntas de su familia y eso es una historia que se abre muchísimo, ¿no? Ya, o sea, la cara de las personas hasta las ve uno diferentes porque ya conoce un poco más de el trayecto, ¿no? Del trayecto de sus padres, de sus abuelos, de todo eso. Entonces, ir a ese espacio, hacer las entrevistas en esos espacios, por ejemplo, a mí se me ha hecho muy significativo y también para ellos, porque además a partir de los espacios se empiezan a recordar, ¿no? Con León caminamos, hicimos una toma para entrar en el bar y entonces mientras caminábamos, ese pedacito eran como unos metritos, ¿no? Me decía, no, mira, allá vivía mi vecina que era china y nos dejaba entrar y nos daba cosas y compartíamos, ¿no? Y así, y luego se seguía y entrábamos al bar Tampico, ¿no? Entonces es una recreación también de cosas de su infancia que tienen una raíz, pues mucho más profunda y más rica, ¿no? Entonces, esa entrevista yo la disfruté bastante porque fue como otra faceta de León, ¿no? Y por la cual estamos muy agradecidos también por compartirnos eso fue muy bien. Y los espacios, cómo se van configurando y cómo se van transformando y obteniendo también ese simbolismo que tienen, porque ese día que estábamos haciendo esa entrevista, pues había gente en el bar Tampico, ¿no? Y gente, o sea, gente que ha ido por años, ¿no? Y que no son chinos, ¿no? Son potosinos, ¿no? O chinos potosinos, o sea, ya es eh, ya confluye ahí muchas cosas, ¿no? Y ahí estaban y les hicimos unas tomas y saludaban a la cámara, ¿no? Y todo. Entonces, como que esa parte también es muy rica, la creación de espacios sociales, porque además ahí hay mucho intercambio, ¿no? Entonces, y también ahí es donde ves también, pues lo que ha dado también los descendientes de los familiares chinos a San Luis, ¿no? También han dado esos espacios donde ocurren muchas cosas, ¿no? Y cosas que son de San Luis, ¿no? Cosas de la ciudad, ¿no? Entonces esa me pareció muy bonita historia. También la historia de Antonio Ang y su esposa es muy bonita. Ellos son una pareja que no tuvieron hijos, pero, eh, pero tuvieron hijos adoptivos, digámoslo así, recibieron sobrinos, recibieron gente pues, de descendientes chinos, ¿no? Y los ayudaron y ahí era como el punto de reunión, ¿no? Donde ellos reunían a la gente, ¿no? Y ahí andaba. Entonces, esta, por ejemplo, es una foto de ellos. Él es Antonio Ang, ¿no? Y su esposa, y los sobrinos, ¿no? Los añadidos, ¿no? Y andaban viajando. Este es en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también, pues así es, también así nos pasa, ¿no? A los demás, ¿no? Hay gente que no tiene hijos, pero son los tíos, ¿no? Con los que siempre vas y así, entonces también esa parte, pues es muy humana, ¿no? También. Bueno, pues ya nos vamos a esperar con ansias estos resultados de la investigación. Ya las invitaremos posteriormente para que nos platiquen.
todos estos hallazgos y bueno, pues por lo pronto mucho éxito en su investigación, muchas felicidades por este proyecto que están comenzando y bueno, pues agradecidas también por que nos hayan acompañado. Greta Alvarado, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Paola Gracias. Garnica, gracias. Pues ya nos vamos, nos vemos la próxima semana. Recuerde que este programa lo pueden ustedes ver a través de YouTube en el canal de El Colegio de San Luis. Ahí pueden verlo los miércoles y se transmite los martes en estreno y los jueves por 9TV también en retransmisión. Gracias, pásela bien. Hasta la próxima. Soy Lidia Huache y que tenga muy buenas tardes. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. La Cátedra Institucional Jesús Silva Herzog del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis invita al seminario Compromiso de las Ciencias Sociales ante las Pandemias. El 12 de mayo a las 17 horas a través de Blue Jeans. Se llevará a cabo la conferencia Ciencia y Tecnología y Redes Sociales, con la participación del Dr. Jonathan Hernández Pérez, el 14 de mayo a las 13 horas por Blue Jeans y Facebook Live. La Cátedra Institucional 2021 Primo Feliciano Velázquez invita al seminario Historia de la Guerrilla en México, 1965-1994, Literatura, Conceptos y Problemas. Como profesor invitado estará el Dr. Ariel Rodríguez Curi, el 17 de mayo a las 17 horas a través de Blue Jeans. ¿Te interesa hacer un posgrado de calidad con beca CONACYT? Recuerda que son los últimos días para aplicar en las convocatorias de Doctorado en Historia y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Todos los posgrados del Colegio de San Luis cuentan con la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.